trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una condición de salud mental que afecta a los estados de ánimo, que puede oscilar de un extremo al otro. Se solía conocer como depresión maníaca. A diferencia de los simples cambios de humor, cada episodio extremo del trastorno bipolar puede durar varias semanas, incluso más. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que provoca cambios drásticos en el estado de ánimo, la energía y la capacidad de una persona para pensar con claridad. Las personas con bipolaridad experimentan estados de ánimo altos y bajos, conocidos como manía y depresión, que difieren de los típicos altibajos que experimenta la mayoría de las personas. La edad promedio de inicio es de aproximadamente 25 años, pero puede ocurrir en la adolescencia o más raramente en la niñez. La condición afecta a hombres y mujeres por igual. Casi el 83% de los casos clasificados se consideran graves. Si no se trata, el trastorno bipolar suele empeorar. Sin embargo, con un buen plan de tratamiento que incluye psicoterapia, medicamentos, un estilo de vida saludable, un horario regular y la identificación temprana de los síntomas, muchas personas viven bien con la condición. Las causas. Desafortunadamente no se sabe con exactitud qué origina este padecimiento. No obstante, se ha determinado que factores como la herencia, irregularidades en los químicos del cerebro y alteraciones en el sistema nervioso pueden incidir en que una persona sufra de este trastorno. Circunstancias que den origen a mucho estrés, tales como la muerte de un familiar, una ruptura amorosa o el recibir alguna noticia de fuerte impacto emocional, pueden ser desencadenantes de este estado. Este padecimiento es posible clasificarlo de acuerdo a la forma o intensidad con que se manifiesta en cada paciente, dando origen a los tipos bipolar 1, bipolar 2 y el trastorno ciclotímico, siendo el bipolar 1 el más crítico de todos. Síntomas. Los síntomas se pueden clasificar de acuerdo a los estados de ánimo que experimentan los pacientes. En lo que respecta a la manía, es posible que se experimente un aumento en la energía, optimismo exagerado, mucha irritabilidad, poca sensatez, comportamiento imprudente, dificultad para concentrarse y dormir, pensamientos de grandeza y episodios psicóticos. En cuanto al estado depresivo, es común que el afectado presente pérdida de la confianza, irritabilidad, sentimiento de culpabilidad o desesperanza, fatiga, dificultad para concentrarse y dormir, autoestima baja, intranquilidad, confusión, aislamiento social, pérdida del apetito y pensamientos suicidas. Se pueden llegar a experimentar síntomas mixtos donde el paciente tiene síntomas de manía y depresión al mismo tiempo, o puede ocurrir el llamado ciclo rápido donde los síntomas pueden ocurrir uno después del otro. Se debe dejar claro que estos episodios de manía o depresión van al extremo. No es el sentimiento común de alegría o tristeza que una persona sana puede sentir, sino que es diferente. Diagnóstico. Generalmente el diagnóstico es realizado por un profesional en la salud mental, el cual se guía por los síntomas y signos característicos de la enfermedad y se apoya en las personas más cercanas al paciente para crear un historial detallado de los cambios de ánimo. Este diagnóstico tiende a ser complicado ya que no existe prueba física alguna que determine la presencia de la enfermedad, además de que puede confundirse con otras enfermedades mentales. El tratamiento. A pesar de que no hay una cura,
Existen medicamentos y tratamientos basados en psicoterapia que pueden ayudar a estabilizar el estado de ánimo y controlar los síntomas. Si este trastorno no es tratado, puede llegar a afectar la vida del implicado a tal punto que decida suicidarse. Yo soy el documentalista y esto fue el trastorno bipolar.